La automedicación no es más que tomar algún tipo de medicamento sin recomendación de un médico. Se habla de que los porcentajes actuales de automedicación en la población mundial son más o menos del 80%, imagínense ustedes. O sea que prácticamente todo el mundo, por diversas razones, entre las cuales están la falta de acceso a un médico, entre las que están las razones económicas, las que están las razones culturales, etcétera, con facilidad tendemos a ir a la automedicación, bien sea propia de un hijo, de un familiar, de papá, de mamá, etcétera. Es muy importante entender que hay un tipo de automedicación que pudiera ser hasta justificable, y es la automedicación para, voy a poner 3, 4 ejemplos. Número 1, un niño 6, 7 años con una gripecita. Lo más común es ir, buscar alguno de estos medicamentos con acetaminofén, probablemente darle un jarabe para la tos, y todas las mamás tienen esto. Un segundo ejemplo sería, por ejemplo, comer una comida pesada y tener un poco de acidez o gases y tomar un antiácido. Es algo sumamente común también. Y un caso muy común en lo cotidiano es que, por ejemplo, tuviste un día pesado, trabajaste mucho tiempo, te duele la cabeza al llegar a la casa y buscas un ibuprofeno, naproxeno, acetaminofén o algún medicamento que sabes que te puede aliviar y te puede hacer sentir mejor. ¿Ok? De alguna manera esta sería una automedicación no peligrosa o justificada. ¿En qué momento eso cambia? En el caso del niño, por ejemplo, cuando el niño tiene fiebre muy alta que no se dio con el medicamento, alteraciones de su estado general, o el niño vomita, o el niño está deshidratado, o se ve algún cambio que hace ver que el niño no está mejorando con lo que se le suministró. Hay que acudir a un médico. En el segundo caso, el de la acidez persiste, hay dolor abdominal fuerte, puede haber vómito, puede haber un vómito oscuro, puede haber un dolor muy intenso que no se alivió con el antiácido. Podemos pensar que hay una gastritis erosiva, o puede haber incluso una úlcera gástrica, inclusive puede haber una úlcera gástrica que se perfore. Hay que ir al médico también. Y en el tercer caso, el del dolor de cabeza, bueno, dependiendo del patrón del dolor de cabeza, pudiéramos tener desde un tumor cerebral hasta una hemorragia cerebral. De manera que hay que ir al médico también. Quiere decir que la automedicación aceptada o aceptable también tiene sus riesgos dependiendo de la evolución que la persona tenga con lo que toma por su cuenta. ¿Ok? Ahora, vamos a los otros tipos de automedicación, que es la automedicación riesgosa. Muchas veces personas que tienen algún tipo de problema, que puede ser los más comunes, hipertensión arterial, 33% de la población mundial más o menos, diabetes mellitus, un porcentaje alto similar, problemas cardiovasculares, algún tipo de problema cerebral, con prescripción puesta por un médico. Y que es lo más común, la prima, el hermano, la mamá, los hijos le dicen: mira, yo tengo la presión alta, igual que tú en este momento, y a mí me dieron esta pastillita. Entonces una medicina indicada para X persona con nombre y apellido se le suministra a otra persona. Es aquí donde está el peligro grave, porque una medicina colocada para un individuo que se le dé a otro individuo puede ser fatal. Cuando estamos hablando de medicamentos para la presión, para el corazón, estamos hablando de medicamentos para la diabetes, etc., se puede ir de un extremo de azúcar alta a un extremo de hipoglicemia que puede ser mortal. Si es un medicamento para la presión,
probablemente estamos dando una dosis muy alta para una persona que tiene una hipertensión leve, que se pudiera controlar posiblemente simplemente haciendo dieta, comiendo con poca sal, etcétera, puede bajar tanto la presión que puede ser mortal también. De manera que es muy importante entender que cuando estudiábamos habían profesores que nos decían la mejor medicina es la que no se da. ¿Qué quiere decir eso? Todos los medicamentos pueden tener algún tipo de efecto y siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio. Es decir, se lo doy porque estoy seguro que tiene indicación y lo va a mejorar, o no se lo doy porque lo que le puede causar como efecto secundario puede ser peor que lo que le pasa. Imagínense ustedes que ese es el conocimiento de uno como la persona que ha estudiado este tipo de situaciones. Imagínense la gravedad de estar hablando de personas que no saben de lo que estamos hablando. Vamos a responder acá una pregunta de Guillermo Castellanos. ¿Cuál es su opinión sobre la automedicación de vitaminas? Bueno, Guillermo, este es un tema controversial. En realidad yo tengo 25 años estudiando la parte del uso de vitaminas como tratamiento habitual para lo que sea, para la angustia, para los dolores, para tener más energía, para la virilidad, para estar más fuerte, para comer mejor, etcétera, etcétera. Pero hay muchos trabajos, uno de este año 2021-2022, donde hay estudios hechos a más o menos 50, 75 mil personas, y estos estudios dicen que el uso, y quizás voy a conseguirme con esto muchos enemigos o detractores, que el uso de vitaminas fabricadas comercialmente no tiene justificación porque no tiene ningún efecto en el organismo. Es decir, las vitaminas, los polivitamínicos, todo lo que necesitamos para nuestro organismo está en la alimentación. Una buena alimentación, proteínas, verduras, frutas, vegetales, allí están absolutamente todas las vitaminas que necesitamos. Esa es mi opinión personalísima. Respeto mucho la opinión de cada quien y hay personas que toman vitaminas, dicen que se sienten mejor, por supuesto. No voy a ser yo el que lo convenza de que no lo haga. ¿Ok? Otro efecto importante, porque estoy viendo que hay muchas preguntas de la automedicación, es lo que tiene que ver con los efectos secundarios de los medicamentos. Es decir, yo me tomo un medicamento para la presión arterial y me tomo un medicamento para el acné, por ejemplo, y me tomo un acetaminofén porque me dolió la cabeza. Son 3 medicamentos que pueden interactuar y que pueden provocar daño hepático, daño renal o inclusive algún tipo de reacción idiosincrática, que no es más que una reacción que a casi nadie le da, pero hay personas que les puede dar, y una reacción de este tipo puede provocar daños inmediatos, daños a corto plazo o daños a largo plazo. De manera que las interacciones de medicamentos son muy importantes. Lógicamente la persona que no tiene ninguna formación o educación en relación a lo médico no lo va a conocer. Y hay medicamentos que al tomarse juntos el efecto se suma o se potencia. Es decir, me tomé 2 medicinas para la presión arterial o me tomé 2 medicinas para la diabetes y la presión me baja tanto que llego a un margen peligroso. 2 medicinas para la diabetes, baja tanto la azúcar que llego a un margen peligroso. Es por eso que siempre es importante con este tipo de medicamentos tener la orientación de un médico que pueda saber cuáles son los efectos de estos medicamentos. Por acá el acetaminofén se puede utilizar como medicamento cotidiano. Pregunta Giela.
por 5 días o 6 máximos, Viela. El acetaminofén, aunque usted no lo crea, puede producir una hepatitis fulminante tóxica por daño hepático y puede condicionar incluso el daño definitivo del hígado y una hepatitis fulminante. Nunca el acetaminofén se pueden tomar. Primero, las dosis máximas son entre 2 y 3 gramos diarios, quiere decir que son 4 o 6 pastillas de 500 máximo. Y segundo, siempre hay que estar pendiente del hígado. Las personas que toman cotidianamente acetaminofén deben tener esta recomendación, porque yo me atrevería a decir que es de los medicamentos que se automedican con uso más común. Mientras leemos otra pregunta, está acá Lucía grabando, escribiendo y preparando café. Vamos a hablar de otra cuestión muy importante en la automedicación, que es una reacción alérgica severa. Una persona que nunca ha tomado un medicamento, no sabe que es alérgica a ese medicamento, se toma ese medicamento, comienza a tener picazón en la piel, le comienza a aparecer erupciones, comienza a tener dificultad para respirar y se puede morir por una reacción alérgica. Otro motivo de no estar inventando, no, que mi tía le dijo que mi abuela y el cuñado de mi primo se tomó el eucaliptol porque eso le afloja el pecho y le curó el COVID 3 veces. Así como no, dámelo, no. Nunca, 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 nunca tomar medicamentos que no conozcan, a menos que la recomendación del medicamento se las dé un médico. Aquí nos está escribiendo Samir y nos dice: el hipotiroidismo y el uso de levotiroxina. El hipotiroidismo y el uso de levotiroxina, bueno, estamos hablando de una enfermedad de tiroides donde el problema es que podemos tener hipertiroidismo e hipotiroidismo. Es mucho más fácil manejar el hipotiroidismo que el hipertiroidismo, y brevemente les digo que las personas hipertiroideas, a través de colocación de yodo radioactivo, se llevan a hipotiroideas porque se le da hormona tiroidea, que es levotiroxina. La levotiroxina, en mi experiencia de 25, 30 años manejando este tipo de pacientes, es de los medicamentos más seguros que hay. Lo importante es tener claro que una persona con hipotiroidismo tiene que regularmente, pudiera ser cada 6 semanas o cada 8 semanas, hacerse niveles de TSH, T3 y T4, que son los niveles de hormona tiroidea, para ajustar la dosis de levotiroxina que se le va a dar a la persona. Y sobre el uso y abuso de la biotina, bueno, ya sabemos que la biotina, volvemos a la parte de las vitaminas, ya esa respuesta la di anteriormente. Samira, muchas gracias por estar en el live y gracias por escribir. Ok, vamos, mientras Lucía sigue escribiendo acá, a hablar de los antibióticos. Otro de los puntos que son puntos de honor. No, COVID, acitromicina, me duele la garganta, tomé una zinc. Tengo infección urinaria, voy, compro mandelamina y ciprofloxacina. Esto en los países donde los medicamentos y los antibióticos no están regulados y son de libre venta, que es la mayoría de nuestros países latinoamericanos. ¿Cuál es el problema de la automedicación de antibióticos? Básicamente 3. El primero, una reacción alérgica severa que puede ser mortal. El segundo y más frecuente, la resistencia bacteriana. Es decir, que por tanto usar un antibiótico y abusar del antibiótico, es decir, uno puede usar antibióticos que pueden tener un efecto leve para una infección sencilla. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de una uña que la persona fue donde la manicurista y le pellizcaron la cutícula y tiene un pequeñito absceso en la mano. Allí pudiera colocarse desde una crema tópica con antibiótico hasta tomar algún tipo
de antibiótico que cura ese tipo de germen, pero tenemos antibióticos que también son orales, que pudieran servir incluso para tratar una neumonía con COVID que puede ser mortal. O sea, hay antibióticos para uso de enfermedades leves, moderadas o severas. ¿Cuál es el problema? Normalmente la gente abusa de los antibióticos que son para enfermedades severas. Por supuesto, de tanto usar el antibiótico, la bacteria lo conoce y cuando el antibiótico llega no tiene ningún efecto. Y lo tercero es usar antibióticos que son para el oído en una infección urinaria, o usar antibióticos que son para una amigdalitis en un flujo vaginal bacteriano. Dependiendo de la parte del cuerpo, el médico conoce el tipo de bacterias que puede haber allí. Hay la posibilidad de hacer cultivos, poder ver a la bacteria con nombre y apellido y saber qué antibiótico debemos colocar. Así que tanto por tolerancia como por falta de conocimiento, esto es un problema. Por acá nos vuelven a escribir, Gilciana, la bella rubia. ¿Qué recomendaciones para evitar la automedicación en casa por adolescentes? Bueno, Gilciana, como te estoy diciendo, con un 80% de uso de automedicación, en realidad la idea es que cada padre o cada persona que está en este live pueda transmitir esta información. La manera que podemos evitar la automedicación en la casa, yo diría que pueden ser dos formas. La primera, tener los medicamentos bajo llave, que no me parece la más adecuada. Y la segunda es la educación de nuestros chamos. Hablar con nuestros hijos, explicarles esto de manera sencilla, tratar de hablar un lenguaje claro para que los hijos sepan por convicción y no por coacción cuáles son los riesgos de la automedicación. Gracias por la pregunta, Rubia. Por acá nos escriben, hagamos un resumen de cosas relevantes. Bueno, ¿cuántas personas tenemos conectadas, Lucía? Ahorita tenemos 10 personas. Ok, perfecto. Bueno, y para terminar, la parte importante de la automedicación y sus peligros, por supuesto estaría la dependencia a psicofármacos. Hay medicamentos, sobre todo los ansiolíticos, que pueden provocar dependencia. Las personas las toman por su cuenta y cada vez tienen que tomar más medicamentos para obtener un buen efecto. Eso puede ser muy negativo y muy peligroso. Y lo otro es con relación a nuestro chamo y la respuesta de Gilciana, que los jóvenes están en etapas de estar experimentando cosas nuevas. Hay jarabes que tienen efedrina, adrenalina, noradrenalina, y de manera recreacional los niños lo mezclan con Red Bull, lo mezclan con refresco, le ponen algún tipo de alcohol, mezclan todo eso y eso es lo que se toman en una fiesta. Definitivamente eso es algo que es una bomba, es algo sumamente peligroso y también puede ser mortal.